conceptual para hacerlo de esa manera. Si no es así, entonces los alumnos del viernes tendrán como nota de semana 14 y de semana 15 el promedio de las notas de hasta este momento. ¿Está bien? O tienen paso corto que les asegura una nota relacionada con el paper de esta semana, o simplemente una vez más tienen el promedio, lo cual significa que no se van a leer obviamente ni siquiera el paper de trasplante, lo cual es lamentable. Espero que no sea el caso y estoy confiado que sí, que va a haber actividad y que el sábado o el domingo van a poder hacer el pasito corto, los muchachos del viernes. ¿Está bien? Ese detalle yo voy a intentar que a más tardar el miércoles yo se lo pueda comunicar a la delegada. Por cierto, este miércoles lamentablemente tengo una actividad en el Rebaguillati en la tarde, no voy a tener tutoría. El miércoles que viene, espero que sí haya, y es además, ya tienen el rol de exámenes. O sea, inmuno es el viernes, ya lo saben. ¿Ya? Entonces, bueno, estaríamos a 2 días del examen. Aquellos que tengan interés, porque sé que el día antes tienen micro, entonces van a estar estudiando micro, pero bueno, ya veremos cómo nos actualizamos. Ese día miércoles yo voy a estar ahí. Y si tienen algunas dudas concretas, no puedo explicarles el curso entero obviamente, pero algunos temas que podamos resaltar para el examen, yo con gusto voy a estar ahí. Entonces, bueno, repito, vamos a estar hablando sobre trasplante. Me encantaría, atiéndame, me encantaría que alguien me dijera qué diferencias ustedes creen que hay cuando se habla de inmunopatologías, qué diferencia esencial hay entre inmunodeficiencia. Fíjense, son 2 grandes grupos. Inmunodeficiencia, autoinmunidad, inmunooncología, hipersensibilidad, ese grupo, y el otro grupo que es trasplante. O sea, ¿en qué se diferencia la inmunidad o la inmunología relacionada con trasplante de todo lo que hemos visto de hipersensibilidad, autoinmunidad, inmunodeficiencia, inmunoncología? ¿Cuál sería la gran diferencia entre esos 2 grupos? ¿Cuál sería la gran diferencia? Propio. Dime, háblalo. Que uno es propio y el otro es no. ¿Qué significa propio? ¿Qué cosa es propio? Yo podría interpretar algo de lo que me estás diciendo, pero no sé si estás hablándome de propio, de antígeno propio, o me estás hablando de propio porque es un evento innato en los organismos. No sé por dónde vas. Hay una diferencia ahí básica entre trasplante. Es una diferencia conceptual más que nada, no hay que saber inmunología. Entre trasplante de órganos y inmunodeficiencia, autoinmunidad, inmunoncología, hipersensibilidad. ¿Cuál sería la diferencia? No. Es todavía más básica la diferencia. Exacto, el trasplante lo inventamos nosotros, o sea, estamos retando al sistema inmune a que haga algo para lo que él no está preparado. El único trasplante al que el sistema inmune se enfrenta, ¿cuál es? ¿Cuál es el único trasplante natural que hay? ¿Cómo? El embarazo. Es el único trasplante. Fuera de eso, todo lo que yo les voy a contar acá es un invento de la medicina moderna. Y le hemos dicho al sistema inmune, no hay una inmunopatología, tenemos que ver cómo te estudiamos, vamos a entender el rechazo al trasplante. Imagínense que las moléculas, que no voy a hablar de ese tema acá, porque ya conocen el tema, pero las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad recibieron su nombre precisamente porque se descubrieron como parte del estudio de cómo se rechazaban los trasplantes. Histocompatibilidad. Y años después dijeron, pero esto tiene que servir para otra cosa. ¿Cómo es posible que estas moléculas existan para rechazo a trasplantes? Si el trasplante lo inventamos nosotros, eso no puede existir. La evolución no pudo haber fijado una molécula para algo irrelevante en la vida del individuo. Y de hecho después descubren todo lo que yo les he contado que hace el MHC o el HLA, que es lo mismo. Estimula el CD4, el CD8, es determinante para que el CD8 reconozca el epítope en la célula que va a matar, todo eso que ustedes saben. Pero cuando él se descubre, se le pone como nombre complejo principal de histocompatibilidad, o sea, compatibilidad de tejidos, porque descubren esa molécula estudiando los eventos de trasplante. Y después, años después, le dan un premio Nobel a Zinkernagel porque dijo para qué diablo servía eso de verdad. No era para trasplante. ¿Está bien? Entonces, definitivamente la diferencia fundamental radica ahí. O sea, ahora vamos a estudiar un evento que no está fijado en la evolución,
que simplemente estamos retando al sistema inmune y el sistema inmune reacciona de una determinada manera ante ese reto que le estamos imponiendo, que es el acto de trasplantar un órgano. Esta primera lámina es muy básica y tiene algunos, no sé esto qué significa, eso es de la máquina. Esa, no se ve aquí de hecho, sé que es del proyector. Bueno, aquí hay algunos conceptos muy básicos relacionados con el tema trasplante, pero que creo que es válido que lo tengan claro y que lo vamos a evaluar, por supuesto. Bueno, lo primero es el concepto, de quién es donante y quién es aceptor. Eso es obvio, el donante es el que dona, el aceptor es el que recibe el órgano o lo que sea que se esté trasplantando. Y digo lo que sea, porque realmente el injerto, que es lo que se trasplanta, puede ser un órgano entero, usted puede trasplantar tejido, que puede ser un pedazo de piel, por ejemplo, que se usa mucho en personas que tienen quemaduras, etcétera, o incluso puede hacer un trasplante de células. Células, últimamente se utiliza mucho, deben haber escuchado el uso de células para la reconstitución de tejidos, sobre todo células madre mesenquimales, ese tipo de trasplantes. Pero también hay un trasplante de células que es muy conocido desde hace muchos años. ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería ese trasplante de células que todos nosotros conocemos seguramente? No, ya les dije, de células madre ya se los dije. Otro, la transfusión de sangre es un trasplante. O sea, transfundir sangre es hacer un trasplante. Lo que en este caso, lo que usted trasplanta son células. ¿Está bien? Es importante, y eso es lo que dice aquí abajo. Lo que pasa es que como está tapado, no lo pueden ver. Aquí dice, en el caso del trasplante de sangre, se emplean células, pero es un trasplante. El otro concepto que es importante, que es muy básico también, es la diferencia entre trasplante e implante. ¿Qué sería la diferencia? ¿Qué creen que sea un implante? Si el trasplante es células, tejidos y órganos, los implantes, ¿por qué no son trasplantes? ¿Qué se implanta? ¿Implanta, dime? Cabellos, ¿qué más se implanta? Dientes, plásticos. Esos son implantes. Los implantes se diferencian de los trasplantes en que son entes muertos, ¿ya? No son células vivas, ¿ya? Entonces los trasplantes implica el movimiento de células, tejidos y órganos de un donante a un aceptor, y el implante es cuando se utilizan entes muertos para hacer ese traslado de un individuo a otro, o no, cuando viene de fuera. Mira, ya quitaron esto, ¿ves? En el caso del trasplante de células se emplea en términos transfusión, el trasplante de sangre, perdón, se emplea en términos transfusión. Entonces, en términos de definiciones, además, las otras importantes tienen que ver con algunas características del propio trasplante. Y son estas que aparecen acá. Primero, según el procedimiento, estas dos son las menos relevantes. Esta es la que creo que le deben prestar más atención. Según el procedimiento, el trasplante puede ser ortotópico o heterotópico. ¿Qué significa ortotópico? Significa que el órgano, en caso que sea órgano, que usted va a colocar del donante al receptor, lo va a poner en el mismo sitio donde estaba el órgano original. Por ejemplo, si usted va a trasplantar, no sé, pulmón, se trasplanta hígado, usted lo pone en el sitio donde estaba el hígado originalmente. O trasplante cardíaco, obviamente, es el caso más típico de trasplante ortotópico. Pero el trasplante heterotópico significa que usted pone el órgano, pero no exactamente donde mismo estaba. Ese es el trasplante renal, por ejemplo. En casi todos los trasplantes renales, usted deja el riñón original y pone otro y lo conecta. Pero no va en el lugar donde estaba el riñón original. ¿Ya? O sea, la diferencia entre ortotópico y heterotópico depende del procedimiento. O el órgano se pone donde mismo estaba, de donde mismo venía, el corazón, o lo pone en una posición que sea funcional, pero deja el órgano antiguo ahí en el organismo. Y repito, los riñones casi siempre tienen trasplante de tipo heterotópico. Según el origen del injerto, puede ser vivo o cadavérico. Usted puede trasplantar órganos o tejidos o células de gente viva, trasplante de sangre, o de tejido, de piel, o puede trasplantar de cadáveres, ¿ya? Y esos tienen determinados procedimientos que no vienen al caso acá en la asignatura. Y lo otro que les decía, que es lo más valioso para lo que estamos viendo, es la relación genética que existe entre el donante y el receptor. ¿Está bien? ¿Qué sería un autoinjerto? Un autoinjerto de uno mismo, ¿verdad? O sea, me sacan a mí
células de aquí de las nalgas y me las ponen sacan mucha piel o grasa, lo hacen, y me la ponen en el brazo porque tengo una quemadura, no sé qué, eso puede ser. En mi caso no lo pueden hacer por razones obvias. Pero en algunos casos sí, sobre todo las muchachas. Bueno, en el caso del isoinjerto, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es un isoinjerto? ¿Quién es el donante y el receptor en un isoinjerto? Un familiar. ¿Qué cosa es un isoinjerto? Mira, se te cayó. Un isoinjerto es un familiar, en caso que estemos hablando de humanos, si son ratoncitos, son ratones de la misma cepa, ratones singénicos, idénticos genéticamente. En el caso de personas, ese familiar es un hermano mellizo, guimagua, gemelo, no sé cómo le dicen ustedes, que tiene la misma dotación genética que el individuo que está recibiendo el trasplante. En el caso de los aloinjertos, ¿qué serían? Misma especie. Esos sí son los familiares, la mamá, el papá, el hermano, yo, porque resulto compatible con algunos de ustedes, aunque no lo sabían. Eso es un aloinjerto. Y un senoinjerto entre especies diferentes. ¿Y ustedes creen que se hace trasplante entre especies diferentes? Sí, por ejemplo, de cerdo se utiliza mucho, tejido de cerdo, de páncreas de cerdo, etcétera, y se hacen trasplantes, efectivamente. Ahora, ¿de cuál de estos tipos de trasplantes ustedes creen que vamos a estar hablando hoy? ¿En cuál de estos trasplantes hay rechazo de parte del sistema inmunológico? Porque obviamente la inmunología del trasplante está fundamentada sobre todo en la capacidad del sistema inmune de reaccionar ante ese nuevo tejido, células u órganos. ¿En cuál de estos debe haber rechazo? Aloinjerto y senoinjerto. Efectivamente, el rechazo solo ocurre acá, porque estos dos, aquí me equivoqué, por favor, isoinjerto. En este caso es donde se produce el rechazo. Acá no, porque las células son propias o son de un individuo genéticamente idéntico, que aunque tenga determinadas diferencias, porque claro, la epigenética es diferente, aunque la genética sea la misma, la epigenética sí es diferente, pero la reactividad del sistema inmunológico obviamente es muy pobre en este caso. Aquí es donde se manifiesta el rechazo. ¿Y qué cosa es el rechazo? Esencialmente es una reacción inflamatoria que desencadenan los componentes del sistema inmune, sobre todo el sistema adaptativo, juega un rol muy importante en el rechazo trasplante y provoca la pérdida del injerto. ¿Está bien? O sea, cuando ocurre rechazo, el injerto se pierde. Cuando ocurre un rechazo que no sea manejable, que usted no pueda controlar con determinadas drogas o con estrategias para reducirlo. Porque como ustedes saben, no se lo tengo que explicar, existen maneras de encontrar cuál es el donante ideal de las células, del órgano, de lo que sea, del tejido que se esté trasplantando. Y ese donante ideal tiene que ver con algo que vamos a hablar, que es el complejo principal de histocompatibilidad proteína. ¿Está bien? Entonces, concretamente, estos son otros conceptos que tienen que tener ahí en mente y que vamos a utilizar luego para jugar con ellos en el examen. ¿Está bien? Entonces, este esquema que aparece acá son evidencias en el laboratorio de que el rechazo tiene características de respuesta inmune adaptativa, o sea que la respuesta adaptativa tiene mucho que ver con el rechazo de órganos. En este caso se utilizan ratones, fíjense la diferencia, es muy obvia, están coloreaditos, verde y naranja, todos los verdes son iguales entre sí, son cepas isogénicas y todos los naranjas son iguales entre sí, ¿correcto? Entonces, este trasplante de acá es un trasplante ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de trasplante sería este? Halogénico, es como que trasplantáramos entre nosotros, ¿verdad? Este es un trasplante halogénico. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando un donante, un ratoncito de una cepa X, que en este caso está pintadita con verde, cepa A, no X, A, se le extrae un pedacito de piel y se trasplanta, eso es un trasplante de tejido en este caso, el receptor de la cepa B teóricamente lo acepta. Tú le pones el pedacito de piel, o sea, le cortas su piel, le pones la piel del individuo que se la está donando y él la acepta teóricamente. Al tercer día todo está bien, al día 10 aproximadamente se rechazó. Aquí hay una primera característica que es típica del sistema inmune adaptativo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa característica? ¿Cómo? ¿Quién lo dice? Dime. Que se demora, que toma tiempo el rechazo. ¿Ya?
Esto no es inmediato, esto toma tiempo. Esta es una primera cualidad que evidencia que el sistema inmune adaptativo tiene mucho que ver con el rechazo. ¿Ya? La segunda cualidad es la siguiente. Este es el donante de la cepa A y le pone la piel al mismo ratoncito que la rechazó. Y la piel se rechaza al tercer día. ¿Qué significa? ¿Qué característica del sistema inmune adaptativo hay aquí? Memoria. La segunda vez, la respuesta es cualitativa y cuantitativamente superior y al tercer día la piel se fue. ¿Ya? Y bueno, ya para acabar de demostrarlo fehacientemente, cogen un ratoncito de la cepa A que le dona la piel al ratón de la cepa B y a este ratón le inoculan linfocitos que viene de aquí o de aquí, da igual. O sea, viene de un ratón que ya experimentó el rechazo. Y cuando le ponen los linfocitos acá, el rechazo es inmediato. ¿Está bien? Ya verde con Guanábana, los linfocitos son los que tienen que ver con el rechazo. El sistema adaptativo está muy vinculado al proceso de rechazo. Correcto. Entonces, fíjense que es linfocitos totales. Aquí yo no hablo de B, de T, de CD4, porque verán que los anticuerpos tienen mucho que ver con el rechazo, los CD8 tienen que ver, etc. Lo otro que no aparece acá, pero que se describe en el libro, es que si usted coge y a este ratoncito, este por ejemplo, usted le coloca una piel de un ratón que no es cepa A, sino que es cepa C, el rechazo al ratón, a la piel del ratón cepa C, se demora 10 días. ¿Qué significa eso? Que la respuesta es de qué tipo. Es adaptativa, correcto, pero ¿qué cualidad tiene la respuesta adaptativa? Que hace que discrimine entre la cepa A y la cepa C. Es muy específica la respuesta, correcto. Por lo tanto, aquí están viendo que la respuesta adaptativa demora, que la de memoria, o sea que existe memoria, que los linfocitos directamente están involucrados, pero además que la respuesta es específica. Todas son cualidades del sistema inmune adaptativo que están expresadas en este gráfico. Ahora, este otro que también juega con los ratoncitos, lo que demuestra es el papel del complejo principal de histocompatibilidad en el fenómeno de rechazo a trasplantes. En general, se ha demostrado que los antígenos que tienen que ver con que el rechazo, o sea, con que el órgano se acepte o se rechace, tienen la cualidad de ser polimórficos y codominantes. ¿Qué cosa es polimórfico y codominante? El MHC. Recuerden qué significa polimórfico y codominante. Codominante es que yo heredo el gen de mi papá del color de los ojos, heredo el de mi mamá del color de los ojos y uno de los dos se expresa, el dominante. ¿Ya? Eso es lo normal. En el caso del complejo principal de histocompatibilidad no es así. Yo heredo el gen de mi mamá, del MHC, heredo el de mi papá y los dos se expresan. Son codominantes y eso es muy importante porque genera una enorme diversidad genética, ¿correcto? Entonces, la cadena alfa, la cadena beta del MHC clase 2, la beta 2 microglobulina que no cambia porque es fija, pero el MHC clase 1, la cadena alfa del MHC clase 1 es extremadamente diversa porque son los genes de papá y mamá, ¿correcto? Y además son un montón de alelos, etcétera. Eso genera una gran diversidad y esa gran diversidad desde el punto de vista evolutivo, ¿para qué sirve? Esto que les estoy diciendo no tiene que ver con trasplante, pero es importante que lo tengan fresco. ¿Para qué sirve esa gran diversidad? ¿Por qué el sistema inmune en la evolución dijo, perdón, por favor, denme el chance de que el MHC sea codominante? ¿Por qué lo dijo en la evolución? ¿Por qué lo intentó y lo logró? ¿Por qué? ¿Por qué hace falta que haya mucha diversidad en el MHC? ¿Por qué creen que haga falta mucha diversidad en el MHC? Mis amigos, porque nosotros estamos aquí con el único objetivo de que nuestra especie subsista. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros tenemos que tener la cualidad especial de ante una situación catastrófica, algunos sobrevivan. ¿Ya? Y por lo tanto es importante que ante virus, bacterias y todos aquellos patógenos contra los cuales nos vamos a enfrentar, hay una expresión diferencial de epítopes, porque cada MHC expresa un epítope diferente. Y muchos de nosotros tendremos la suerte ante una hecatombe bacteriana de sobrevivir. Y ese va a mantener la especie viva. Si todos tuviéramos un MHC muy parecido, todos nos íbamos del parque a la misma vez. ¿Está bien? Por lo tanto, la evolución dijo, espérate, vamos a crear una diversidad lo mayor posible para que los antígenos que se expresen en el MHC y que sean reconocidos por las células T sean muy diversos
representen la enorme diversidad antigénica que hay en el universo y ante una situación determinada siempre hayan individuos que reaccionen contra un patógeno. Hay otros que no lo podrán hacer y se irán, pero al menos queda un grupo para mantener la especie. Es lo que yo les he dicho de la inmunosenescencia también. El sistema inmune cuando tú eres viejito no reacciona porque ya tú no vas a ayudar a que la especie se mantenga. ¿Está bien? Bueno, regresamos al MHC. Fíjense, miren la realidad acá, es muy simple. Ratoncito verde también tiene un determinado MHC. Ese ratoncito verde trasplanta la piel a uno, igual que él. ¿Es un trasplante de qué tipo? Isogénico. Es un jimagua, mellizo. ¿Cómo le dicen ustedes a estas personas? Gemelo. Mellizos le dicen, ¿no? Gemelo, le decimos en Cuba jimagua. Bien, y no pasa nada, no hay rechazo. Los isoinjertos no se rechazan, ¿ya? Ahora, este es un individuo que tiene un MHC diferente, una cepa diferente, trasplanta su piel a un individuo diferente, un alotrasplante, y se rechaza. Aquí no hay nada, aquí esto es lo mismo que hayamos visto, ¿ya? La cosa interesante es esta de acá. Un donante de la cepa B, este rojito, le transfiere la piel a un ratoncito que es híbrido de la cepa A y de la cepa B, ¿ya? Este ratoncito, su MHC, como es codominante, es un MHC que representa a su papá y a su mamá, que es el rojito, el naranja y el verde, ¿verdad? Fíjense que él es codominante, tiene rayitas naranjas y rayitas verdes, que significa que tiene los dos MHC. Este ratoncito de acá no rechaza el injerto, porque ese injerto es un injerto que corresponde a un HLA que él reconoce como propio. ¿Está bien? No rechaza el injerto, o sea, los híbridos de cepas que se cruzan no rechazan. El hijo no rechaza el injerto del papá, porque el hijo tiene un MHC igual al papá, lo expresa también. Tiene el de la mamá, pero expresa el del papá. Por lo tanto, para él, la piel del papá es una piel aceptable, digamos. Al revés ocurre si es el hijo el que le tiene que donar piel al papá. Porque el hijo tiene A y B, fíjense que tiene las bandas de dos colores, y cuando la piel se trasplanta a este ratón solo reconoce como propio el MHC que viene de uno de los dos, o del A o del B. Y por lo tanto aquí sí se rechaza el trasplante. En otras palabras, se demuestra que es codominante, o sea, este experimento demuestra que hay una codominancia, y además, aunque esto no funciona así para nada en el caso de los humanos, pero teóricamente significaría que el donante ideal para un hijo es su papá y no viceversa. O sea, el hijo, si el hijo le dona al padre, ese hijo tiene el MHC de su papá, hasta ahí perfecto, pero también tiene el de la mamá. Y por lo tanto, el papá va a reaccionar contra las moléculas de MHC que son de la mamá, que no son compatibles con él. ¿Está bien? Repito, eso no es tan simple. En el caso de los humanos es mucho más complicado que eso y se hacen un montón de pruebas y para cada tipo de trasplante se hacen evaluaciones diferentes y se miden cosas diferentes, pero en general desde el punto de vista conceptual así sería como funciona. ¿Está bien? ¿Entienden esto? O sea, esto es muy simple. El verde con el verde no hay rechazo. Si es naranja con verde rechaza, y si es naranja a un verde naranja se acepta, porque la piel naranja es recibida como propia por el individuo que tiene el MHC propio del naranja, mientras que al revés no, porque aquí es muy simple, es muy ilustrativo, hay banditas rojas o naranjas que son el MHC que él no reconoce y reacciona contra él. ¿Está bien? Entonces, en general, la manera en que se reconocen los haloantígenos puede ser de dos vías, directa o indirecta. O sea, ese trasplante que llega, vamos a suponer que ya se hicieron las pruebas y que el trasplante en principio va a ser aceptado por el individuo. O sea, se hicieron las pruebas y hay una compatibilidad donante-injerto y la compatibilidad nunca es absoluta porque no estamos hablando de un isotrasplante, sino de un trasplante halogénico, por ejemplo, en este caso, pero hay un cierto grado de compatibilidad. El resto de la incompatibilidad habrá que ver cómo se resuelve. Pero en general, ¿de qué manera el sistema inmune del receptor rechaza a los trasplantes? Lo puede rechazar de manera directa. ¿Qué significa de manera directa? Que el órgano que usted pone tiene células presentadoras de antígeno. Y le dice al linfocito del receptor, mira, yo soy una célula presentadora de antígeno, aquí tengo un MHC con antígenos de él, del donante. ¿Correcto? Y ahí puede haber un rechazo directo.
El rechazo indirecto, ¿cuál es? El rechazo indirecto o la reactividad directa, el reconocimiento indirecto, es que la molécula de MHC, o sea, las células presentadoras de antígenos del receptor van a buscar los antígenos al órgano y generan una respuesta contra él, ya en el MHC del receptor. ¿Entendieron? Un rechazo directo es que el MHC, la célula presentadora, venga con el trasplante. En el hígado vienen dendríticas. Y cuando llega la dendrítica, a mis linfocitos le dice que hay antígenos. Y el linfocito mío reacciona. La otra manera es que mis dendríticas capten la información del trasplante, del órgano, y se la presenten a mis linfocitos. ¿Correcto? Esa es la diferencia entre directo e indirecto. ¿Está bien? Déjenme, hay un tema que yo... Ya. Entonces, ¿entendieron eso? Aquí hay algo interesante que si ustedes fueran gente bien avispada me dirían, pero a ver, profesor, usted no me dijo hace muchas clases que tenía que haber una identidad entre el MHC y el linfocito T. Hay una restricción en MHC. O sea, se supone que mis linfocitos T reconocen mi MHC con péptidos, que son propios o no, pero reconocen mi MHC. Sin embargo, yo les estoy diciendo que en el rechazo a trasplante hay un evento en el cual la célula presentadora que viene en el órgano es capaz de activar a mis linfocitos. Eso es raro porque ese MHC de la célula que viene en el órgano, mis linfocitos teóricamente no lo reconocen. Y no tendría por qué haber rechazo, pero sí lo hay y tiene que ver con esto que aparece acá. Cuando se hace selección positiva y negativa en el timo, usted elimina, oigan esto, a ver, en el timo la recombinación es al azar, el receptor de célula T se recombina al azar, ¿verdad? Él no sabe lo que reconoce. Cuando llega la selección positiva, que es ese momento donde hace pip, que reconoce el MHC propio, el linfocito sigue vivo. Llega la selección negativa, vamos a suponer que él no reconozca a ningún péptido propio, o sea, cuando trate de pitar, no pite, y ese linfocito sigue vivo, perfecto, ya. Pero ya yo les he dicho a ustedes que ese linfocito que no reconoce lo propio, tampoco sabe lo extraño que él reconoce. Él no sabe porque siempre se testa contra antígenos propios, ¿verdad? Ya. Hasta ahí todo es lo normal, ahí no pasa nada. Lo interesante es que ese linfocito, ese mismo, que se prueba que reconoce MHC propio, cuando hace pip en la selección positiva, reconoce MHC propio, ¿verdad? Pip. Pero ¿cómo usted sabe si él reconoce además un MHC extraño? Él sí reconoce MHC extraño, a lo mejor algunos de ellos, porque solo usted prueba que reconozca el propio. Pero si además reconoce un MHC extraño, usted no lo sabe, nunca lo ha probado. ¿Está bien? Y el TCR, por su naturaleza química, por su estructura tridimensional, es capaz en esencia de reconocer estructuras tipo MHC. Tipo MHC. Por lo tanto, hoy se reconoce que los linfocitos propios, los de cada uno de nosotros, ante MHCs extraños, tienen una capacidad de reaccionar de manera inespecífica, solo porque ahí hay un MHC. Reaccionan. De hecho, hay experimentos donde usted coge in vitro en una placa, de hecho se llama proliferación cruzada, usted coge células dendríticas de un individuo A, le echa linfocitos de un individuo B y la proliferación es brutal. Porque los linfocitos T, por su TCR, ante ese sistema extraño de MHC y péptido, reaccionan. ¿Correcto? Ustedes dirán, profe, pero no se había seleccionado para reconocer lo propio. Sí, reconoce lo propio, sí, sin duda, reconoce lo propio. Pero también reconoce lo extraño, por eso nadie lo prueba. En el timo eso no se prueba. Porque además el timo no ha evolucionado para reaccionar frente a trasplante. El sistema inmune no se cuida de, reconocerá un antígeno que venga en un trasplante más adelante. Eso no tiene sentido evolutivo. Por lo tanto, el sistema inmune solo asegura que ese linfocito T reconozca el MHC propio. Pero si además reconoce uno extraño, eso nadie lo sabe. Y efectivamente sí lo reconoce. Por lo tanto, aunque en el órgano vengan células dendríticas, o sea, en ese órgano vengan células dendríticas, esa célula dendrítica con ese MHC que viene de un donante es capaz de estimular los linfocitos propios. Y hay una reactividad contra esos antígenos que están presentados en esa célula dendrítica. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tipo de rechazos existen? Y ya estamos acabando, aunque ustedes no lo crean. Ya se está acabando la clase. ¿Qué tipo de rechazos existen? ¿Está bien?
existen rechazos, o sea, primero la clasificación de los rechazos tiene que ver con las características histopatológicas del rechazo y no con los mecanismos inmunitarios. O sea, el rechazo no se clasifica como rechazo mediado por anticuerpos, rechazo mediado por linfocitos, no. El rechazo es hiperagudo, agudo, crónico. O sea, dependiendo del momento en que inicia y cuál es el daño patológico, el daño en el tejido que se produce. No importa cuál es el mecanismo que lo medie. ¿Está bien? Por lo tanto, el rechazo se habla de rechazo hiperagudo, el que ocurre así, al momento. Ese rechazo hiperagudo tiene que ver con componentes del sistema inmune adaptativo, sí tiene que ver particularmente con anticuerpos. Se desencadenan minutos u horas después de efectuado el trasplante y depende de anticuerpos que tienen aceptor preformados. O sea, si el individuo que recibe el trasplante ya tiene anticuerpos que reconocen la molécula Z, pero coincidentemente también reconocen antígenos de ese órgano que está siendo recibido, entonces automáticamente va a haber una reactividad. Esos anticuerpos se van a depositar sobre todo en el endotelio que cubre los vasos que van a irrigar ese órgano, y cuando se depositan ahí activan el complemento, se genera un proceso inflamatorio y se genera un rechazo. O sea, se colapsa el vaso linfático, el vaso sanguíneo que irriga el órgano y se va del parque. ¿Ya? Se produce, repito, mediado por anticuerpos y ocurre de manera inmediata después de realizado el trasplante. ¿Ya? Tiene que ver con anticuerpos preformados. El agudo es un tiempo después de efectuar el trasplante, días después de efectuar el trasplante, e involucra tanto anticuerpos como linfocitos T. O sea, el hiperagudo sobre todo involucra anticuerpos preformados y ocurre de manera inmediata. Esto es muy simple. Hiperagudo, rapidito. El agudo se demora un poquito más, involucra anticuerpos y linfocitos. Vaya carajo. Y lo que hace es que hay una actividad directa sobre las células del injerto. O sea, yo les decía que en el caso anterior la actividad fundamental era sobre el endotelio vascular, sobre el endotelio que trae el injerto. En este caso la actividad es directa sobre las células del injerto y se liberan citoquinas, etcétera, se favorece el reclutamiento de neutrófilos, macrófagos, etcétera, se crea un estado inflamatorio que termina con el trasplante. Pero quien lo desencadena son los anticuerpos y linfocitos. ¿Está bien? Además hay una actividad citotóxica directa contra la célula trasplantada, la célula que viene. Y el rechazo crónico son meses después de efectuado el trasplante, cuando el tipo pensaba que habían aceptado el corazón, cuando ya él no se acordaba que lo habían trasplantado. ¿Ya? Ese rechazo crónico involucra linfocitos T, también macrófagos y citoquinas, y en esencia lo que se produce es un proceso inflamatorio que hace que las células musculares del vaso sanguíneo proliferen y obstruyan el vaso sanguíneo. Y cuando obstruyen el vaso sanguíneo no llega sangre y el injerto se va. ¿Está bien? Se ocluye completamente el vaso sanguíneo y no llega sangre y se va el injerto. ¿Está bien? Por lo tanto, el rechazo a trasplante que se induce por la presentación de antígenos que están siendo presentados por las células dendríticas que vienen, células presentadoras en general. En este caso no hace falta células dendríticas, por cierto. Son células presentadoras en general porque los linfocitos que reaccionan no tienen por qué ser naif. Pueden ser linfocitos activos que reconocen el pelo de la garrapata y que de manera inespecífica reaccionan entonces contra esos antígenos que están presentándose por las células del injerto. ¿Está bien? Entonces, puede ser, repito, por células que vienen en el injerto o por las células propias del organismo que captan información y estimulan los linfocitos. Y en ese caso, la manera en que se produce el rechazo implica sobre todo, escuchen, rechazo agudo e hiperagudo, que es donde hay linfocitos T, agudo y crónico, que es donde hay linfocitos T. Para el hiperagudo hace falta presentar antígenos. En el hiperagudo hace falta presentación de antígenos. Se me acaba de ocurrir esta pregunta para el examen. Hay que presentar antígenos, la célula presentadora tiene que estimular la célula T para el rechazo hiperagudo. No, porque el hiperagudo son anticuerpos preformados. ¿Está bien? Por eso se da así, porque si hiciera falta presentación de antígenos tomaría un tiempito. ¿Está bien? Por lo tanto, en el rechazo hiperagudo no hace falta presentar antígenos, son anticuerpos preformados. ¿Está bien? Ahora, ¿de qué va la historia antes de hablarles de este tema, hay un fenómeno que no lo veo escrito acá, pero que creo que es importante comentar.
¿Ya? El injerto viene del donante al huésped y el rechazo es del huésped al injerto que viene del donante, ¿verdad? Ya. ¿Creen ustedes, les pregunto, que sea posible que el injerto sea el que rechace al huésped? Porque el injerto trae células del sistema inmunológico y puede rechazar al huésped. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que eso sea posible? ¿Qué tipo de trasplantes ustedes creen que es el trasplante donde más se presenta el rechazo, y así se llama, injerto contra huésped? Enfermedad injerto contra huésped, que mata al huésped. ¿Dónde ocurre? ¿Cómo? No te entendí. Dime. No. ¿Cómo? Está cerquita. ¿Qué tipo de trasplantes ustedes creen que genere un rechazo injerto contra huésped tremendo que puede llegar a matar al huésped si es que no se controla? Órganos. ¿Cómo? Órganos. ¿Cuál? Médula ósea. Médula ósea. Cuando usted trasplanta la médula ósea, hay individuos que tienen determinados trastornos autoinmunes y sobre todo enfermedades oncohematológicas, donde la solución es trasplantar la médula ósea. Lo irradian o le dan una quimioterapia mieloablativa, matan todas las células de la médula ósea y le insertan a ese individuo células madres pluripotentes. De hecho, normalmente lo que hacen es que al donante le inyectan moléculas que estimulan la proliferación de las células de la médula. Las células de la médula inmaduras salen a periferia, se colecta sangre, se hace una leucoféresis, se concentran esas células madres de tipo hematopoyética y se inoculan al individuo que está recibiendo el trasplante. No se imaginen que el trasplante es que te pinchan el hueso. No. Anteriormente se sacaba de la médula del donante, ahora no. Ahora usted le pone moléculas como el factor de estimulante de colonias, el granulocito, SCF, lo inocula en el donante unos días antes. Eso hace que la médula del donante esté muy activa, se liberan a periferia células madres hematopoyéticas, usted las captura, no las purifica, pero las concentra un poco con la leucoféresis y después se lo inocula al receptor. Ese receptor ya días antes había tenido una quimio o una radio mieloablativa, o sea, tiene su médula vacía esperando que las células nuevas la ocupen. ¿Ya? Hasta ahí todo es maravilloso, solo que cuando esas células nuevas ocupan la médula y empiezan a aparecer linfocitos T y B, todo lo que ven alrededor es extraño, todo su mundo antigénico es extraño y en algunas ocasiones pueden matar al huésped. Lo matan. O sea, el peligro más grande que tiene. ¿Se apagó? Todo se apagó de hecho. El peligro más grande que tienen, esto es importante que lo anoten, yo creo que no lo puse, lo tenía acá en una lámina y no sé por qué no lo vi. El peligro más grande que tiene es que estaba en chachapoyas, de miércoles a sábado. Entonces el peligro, por lo tanto esto ha sido así despectivo, pero no quedó tan mal, ¿no? El peligro más grande que tiene el rechazo de médula ósea es el rechazo, se llama así, enfermedad injerto contra huésped. ¿Está bien? Ya entendieron cómo. Es aquello el problema, ¿no? Es que tiene un bombillito rojo. Hoy no hay micrófono, eso no funciona. ¿Pero por qué sería? El flujo de aire. Era algo. Ya. Bueno, gracias a Dios fue la última lámina. Porque en la última lámina lo único que había era un comentario acerca de las estrategias para controlar el rechazo al trasplante, que va por dos caminos. La primera de ellas tiene que ver obviamente con hacer un estudio sobre todo de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad y demostrar que hay digamos compatibilidad, que las moléculas son muy parecidas entre el donante, el potencial donante y la persona que va a recibir el trasplante. Usualmente este tipo de estudios se hace entre los hermanos, si es que el individuo tiene hermanos, por ejemplo, los familiares más cercanos, y si no, habría que buscar un donante, que hay bases de donantes, o sea, individuos que
bueno, puede ser una persona muerta también, a que se le haga el estudio de pronto, pero hay individuos además que están en base, sobre todo que han donado o que se anotan para donar células de médula ósea, etcétera, que obviamente no atenta contra su vida, ¿no? O individuos que donan un riñón para el hermano, eso ustedes saben que ocurre. Entonces, una cosa es el estudio del HLA o el MHC. Por supuesto, para un trasplante de sangre no hay que estudiar el MHC. Esencialmente lo que estudian es el grupo sanguíneo. O sea, en dependencia de cuál es el tipo de trasplante, pues el tipo de estudio que lleva el donante y el huésped es diferente. ¿Correcto? Para riñón es MHC, pero para sangre es grupo sanguíneo. Y el otro tema, que es lo que venía en la tablita que van a ver, son estrategias más farmacológicas para inhibir el rechazo a trasplante. O sea, hay drogas que inhiben la activación de los linfocitos, drogas que inhiben la producción de interleuquina 2. Existen un montón de estrategias inmunosupresoras para favorecer la aceptación del trasplante. Ese tipo de drogas en muchos casos son drogas que tienen un efecto sistémico, y ya yo les contaba que las personas con trasplante de órgano, se lo conté en la clase pasada, tienen una incidencia mayor de cáncer, porque esas personas, al estar sometidos a una inmunodeficiencia sistémica, la inmunovigilancia al cáncer disminuye y en consecuencia hay más progresión tumoral. Eso lo vimos en la clase pasada. Es por eso y por muchas otras razones, porque no solo el cáncer, estas personas están expuestas a muchas otras condiciones patológicas, es por eso que se ha trabajado tanto en buscar estrategias de terapia para el trasplante, para la aceptación, más específicas. Por ejemplo, estimular linfocitos T reguladores. Por ejemplo, ya ustedes la clase pasada escucharon hablar de los CAR T-cells. ¿Recuerdan? Una estrategia terapéutica en la cual usted coge el linfocito T del paciente con cáncer, lo manipula genéticamente y ese linfocito expresa un receptor quimérico que reconoce antígenos directamente, sin MHC, pero que señaliza el linfocito como si fuera una célula T, que es lo que es, y mata como célula T. Eso para el cáncer, fabuloso. Para trasplante se está haciendo algo parecido. Lo único que ese linfocito T no es un linfocito T efector, es un linfocito T regulador. De tal manera que ese linfocito T regulador, su TCR, reconoce directamente antígenos que vienen en el trasplante y contra los cuales se genera una respuesta. ¿Pero de qué tipo? Antiinflamatoria, inmunosupresora, porque él es un linfocito T regulador, que lo que produce es TGF-beta, lo que produce es interleuquina 10, lo que hace es que mata el linfocito que quiere matar al trasplante, ¿correcto? Por lo tanto, claro, esa es una estrategia ya muy sofisticada, porque implica una manipulación de las células del paciente, pero es una de las que se está usando. Y por ese camino, sobre todo de manipular las T reguladoras, se ha avanzado para hacer terapias contra el rechazo a trasplante lo más específicas posible. ¿Correcto? Este es un tema importante y tienen que valorarlo en su conjunto, porque por ahí se puede mezclar el trasplante con el cáncer. Son preguntas interesantes que pueden salir. ¿Ya? Bien, esta semana el seminario es un seminario nuevo. Para aquellos, nuevo me refiero que no lo hemos revisado en años anteriores, y lo escogí ¿por qué? Porque toca el tema del rechazo a trasplante, pero la influencia particularmente de la microbiota en ese fenómeno de rechazo. Ya yo les hablé de la microbiota, sobre todo como barrera del sistema inmunológico, barrera biológica del sistema inmuninnato, pero también, no recuerdo hasta cuánto le hablé de microbiota, la microbiota también juega un rol muy importante en la regulación del sistema inmune, y hoy se reconoce que la disbiosis, que es la pérdida de la composición normal de la microbiota, genera muchas patologías. Y se sabe que la respuesta natural contra el cáncer, la inmunovigilancia, tiene que ver con la composición de la microbiota de los individuos. Eso se sabe. De la misma manera, se sabe el rol que puede jugar la microbiota entonces en el rechazo a trasplante, porque la microbiota desregulada genera inflamación en general. Y obviamente la inflamación favorece el rechazo. Y bueno, en el paper se revisa este tema, el papel que tiene el manipular la microbiota o el entender la microbiota como estrategia para controlar el rechazo a trasplante. ¿Está bien? Entonces, bueno, nos demoramos más de 45 minutos, pero muy poquito más de 45 minutos. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí la clase de hoy. ¿Ya? Con respecto a trasplante, por lo tanto, lo más importante es que tengan claro los conceptos de donante, huésped, injerto, diferencia entre trasplante e implante, clasificación de los trasplantes en base a
dónde se pone el órgano, en base a si el origen es de un vivo o de un cadáver, y sobre todo, que es lo más valioso, cuáles son los tipos de trasplante que hay en el sentido genético, o sea, de la compatibilidad genética. Isoinjerto, aloinjerto, autoinjerto, que sería el primero, y el senoinjerto, que es donde más rechazo habría, obviamente. Y en base a eso, bueno, para el aloinjerto y el senoinjerto, sobre todo el aloinjerto, cuáles son los mecanismos de rechazo, que en esencia tienen que ver con el sistema inmune adaptativo, anticuerpos y linfocitos, y cuya clasificación es en base al momento en que ocurren. Fíjense que no se llaman rechazo de anticuerpos, rechazo de linfocitos, no, se llama hiperagudo, agudo y crónico. El hiperagudo es inmediato, el agudo días después, porque involucra células T, el hiperagudo no, son anticuerpos preformados, mientras que el crónico es un proceso mucho más elaborado que lleva proliferación de células musculares, etcétera, musculatura lisa del vaso sanguíneo y genera la oclusión del vaso y la pérdida meses después de realizado el trasplante. ¿Está bien? Entonces, esperen de mi parte y a través de la delegada la confirmación para los alumnos del viernes de si van a tener el paso corto o no el fin de semana. Vayan revisando el paper porque el miércoles se van a enterar si lo tienen que hacer o no, es lo primero. Y en caso que no lo podamos hacer, que no lo creo, pero bueno, en caso que no sea así,